congregación de la tribu de Judá de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios. Buenos días. Bendiciones, hermanito Noé, en esta preciosa mañana. Siervo, ya estamos totalmente en vivo y en directo a través de Radio Rey Jesús, Estéreo Trompeta Final, Estéreo Fuente de Agua Viva y a través de Facebook Live. Siervo, bendiciones. Le dejo, el tiempo es suyo. Amén, amén. Muy buenos días, querido hermano Víctor. Dios le bendiga y también saludamos en específico a las estaciones en Oaxaca de Radio Rey Jesús Santiago, Jalmetepec en el 105.3 FM, Radio Rey Jesús Río Grande en Oaxaca en el 106.5 de FM y Radio Rey Jesús Cieneguilla en Aguatlán, Oaxaca en el 106.9. Dios bendiga a nuestros hermanos que continúan conectados para que la palabra bendita del Señor siga transmitiéndose en vivo y en directo. Le damos gracias a todos los que participan en la radio y así pueden hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todos lados. Bueno, pues el día de hoy el Señor nos permite continuar con la enseñanza que quedó el día lunes pasado, pendiente de concluir, ya que el Señor nos hablaba en su bendita palabra que nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, en su capítulo 4, versículo 23, nos mostraba que el Señor había dado autoridad, había dado el Señor enseñanza, porque recorría a Jesús toda Galilea enseñando, pero también sanaba, también liberaba, y es como la palabra del Señor mostraba que se difundía la fama del Señor por toda Siria, trayéndoles gente con dolencias, afligidos de diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y el Señor los sanó. Bueno, pues el día de hoy la palabra del Señor nos lleva al libro de San Mateo en su capítulo 12, en su versículo 22, bendito es el Señor. Libro de San Mateo, en su capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra bendita del Rey. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Oramos. Padre celestial y poderoso Dios, te damos gracias por esta mañana, este hermoso día, por la bendición y la misericordia de que nos permitas abrir tus sagradas escrituras y que estés con nosotros. Gracias, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que permitas que tu Santo Espíritu que está aquí se mueva en cada corazón, cada persona que pueda haber detenido, Padre, en la estación y escuche esta palabra. Reciba de tu presencia, reciba de tu bendición y ahora del conocimiento, para que las armas de la milicia, Señor, sean fortalecidas en cada uno de nosotros y podamos aplicarlas, vivirlas, de tal manera, Señor, que seamos libertados, que necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Te rogamos, Padre, que seas tú, Espíritu de Dios, quien nos da el conocimiento, quien nos revela, Padre, el entendimiento de la palabra, que se manifieste en cada corazón. Dios bueno, sabiendo que lo haces, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos entonces en esta guerra espiritual que el Señor nos ha mostrado, nos ha dicho
que Él ha mandado a sus discípulos, dándoles autoridad sobre principados y potestades, que ha puesto bajo nuestros pies a serpientes y escorpiones, y en el poderoso nombre de Jesucristo les ha mandado a ir y predicar y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, sanando leprosos, sanando enfermos, resucitando muertos, así como la palabra nos lo revela. La palabra de Dios nos mostraba en el libro de San Mateo una promesa muy hermosa de que el Señor nos está diciendo que nos ha conferido autoridad. Lo veíamos en el libro de San Mateo, en su capítulo 8, versículo 16, que comentaba yo que es profética esta palabra, pues dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echaba fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Decía que ha llegado el tiempo de que se llega la noche, pero ahora necesitamos creerlo, que trayéndonos muchos endemoniados, con la palabra, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, para que sanen todos los enfermos y todos los afligidos, oprimidos por el enemigo, sean libertados. Es así como entonces la palabra de Dios nos llevaba al entendimiento de que el Señor nos ha conferido identidad, el Señor nos ha dado autoridad, nos hemos hecho llamar hijos del Dios viviente, como lo decíamos en Juan en su capítulo 1, que el Señor nos ha dado ese poder, esa autoridad, para que en el nombre de Jesucristo podamos reprender toda fuerza del enemigo, y de esa manera entonces seamos identificados, porque la palabra en Juan que veíamos en su capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que entonces, dándonos potestad, el Señor ha mandado a sus discípulos a ir y predicar el Evangelio. La palabra el día de hoy nos muestra en su capítulo 12 de San Mateo, en su versículo 22 que hemos leído, que habiendo traído a los discípulos un endemoniado, un ciego y mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Al Señor le trajeron el endemoniado, y el Señor lo llama ciego y mudo, y lo sana de tal manera que en el libro de Marcos, en su capítulo 9, en su versículo 25, nos relata la historia que sus discípulos no pudieron sacar al demonio de un joven. Libro de Marcos, en su capítulo 9, en su versículo 25, nos dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La palabra nos relata de un muchacho endemoniado que sus discípulos no pudieron sacarlo. Así que el Señor tuvo que intervenir, diciéndoles: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y así entonces, cuando el Padre le pidió que le ayudara, el Señor le contestó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo que al muchacho le sucede desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le respondió: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que, hermano, el punto del día de hoy, la enseñanza del día de hoy, que continúa con estas armas de la milicia que el Señor nos ha dado, es necesario que las creamos, es necesario que lo metamos no en la mente nada más, sino en el corazón, que el Señor nos ha dado identidad en el mundo espiritual. Somos hijos de Dios no por voluntad de carne, no por voluntad de varón ni por voluntad de sangre, sino somos hijos de Dios por voluntad del Señor, del Creador. Ahora hemos nacido de nuevo, pues somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, de tal manera que la autoridad que ha conferido a cada uno de nosotros es espiritual, y ese rango que nos ha dado es el de hijos, así como a su Hijo amado, así como a Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 3 nos dice que siendo coherederos juntamente con Él, tenemos esa autoridad, tenemos el poder en el nombre de Jesucristo para ir y predicar el Evangelio, como nos le dice, y como lo vimos en la lectura
que veíamos en Marcos en su capítulo 16, en su versículo 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre se echarán fuera demonios, en tu nombre se hablarán otras lenguas, en tu nombre aunque se bebiere o comiere cosa mortífera no nos dañará, en tu nombre poniendo las manos sobre los enfermos sanarán. Debemos creerlo, debemos hacerlo, meter en nuestro corazón, de tal manera que entonces entendamos lo que dice la palabra. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El Señor les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hoy el Señor nos quiere mostrar, hermanos, que el poder está en el nombre de Jesucristo, pero que cada espíritu inmundo se debe reprender por la manifestación que tiene. Así que el día de hoy vayamos a las Sagradas Escrituras, en el libro de los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 19. Bendito es el Señor. Gálatas, libro de los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 19. ¿Cuántos dan gloria al que vive para siempre? Bendito es el Señor. Libro de los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 19, 20 y 21, dice el Señor: pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hoy el Señor quiere enseñarnos, hermanos, que la palabra de Dios nos está revelando que las obras manifiestas de la carne que hemos leído en Gálatas 5, 19, 20 y 21 son manifiestas, y que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Vamos a ver 3 ejemplos en donde el Señor nos muestra que las obras de la carne están respaldadas en el mundo espiritual por esa manifestación, por lo cual se le debe llamar por su nombre para reprenderlas. Repito, el Señor el día de hoy nos quiere mostrar que las obras manifiestas de la carne que hemos leído en Gálatas 5, 19, 20 y 21 están respaldadas, están reflejadas en el mundo espiritual por la misma actitud, la misma manifestación del espíritu inmundo. Vamos, para que pueda entenderme a lo que estoy tratando de explicar, que la manifestación de las obras de la carne tienen el respaldo en el mundo espiritual por un espíritu inmundo, valga la redundancia. La palabra nos mostraba en Gálatas 5, 19, que manifiestas son las obras de la carne, y hablaba de adulterios, el adulterio y la fornicación. Vayamos al libro de Oseas, el libro de Oseas, en su capítulo 4, bendito es el Señor. Libro de Oseas, en su capítulo 4, el Señor quiere mostrarnos, hermanos, que es necesario que nosotros abramos el entendimiento para que podamos darnos cuenta que es una realidad
que es algo verdadero, que nosotros tenemos que asimilar para que entonces aprendamos a identificar al enemigo y así entonces podamos reprenderlo y en el nombre de Jesús echarlo fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesús echarlo fuera de la vida del cristiano, de la vida del creyente. El libro de Oseas, en su capítulo 4, en su versículo 12, dice la palabra del Señor: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. La palabra de Dios en el libro de Oseas nos está mostrando que un espíritu de fornicación hizo errar a su pueblo cuando ellos idolatraban un madero, dejando a Dios para fornicar. La palabra en Gálatas 5:19 nos habló que manifiestas son las obras de la carne, y hablaba de adulterios y fornicación. Hoy el libro de Oseas nos muestra que el pueblo del Señor a su ídolo le pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación le hizo errar. Lo que les decía, queridos amigos y hermanos, que nosotros es necesario que identifiquemos que toda obra de la carne tiene un respaldo en el mundo espiritual, llamado de la misma manera que se manifiesta en la carne, llamándolo de la misma manera en el mundo espiritual. Así entonces el Señor nos muestra que en el mundo espiritual este espíritu de fornicación hace errar para que dejen a Dios para fornicar. Aquí mismo en Oseas 5:4 también nos refleja que este espíritu inmundo también hace que cegar el entendimiento del creyente. Dice la palabra Oseas 5:4: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. El enemigo se ensaña de tal manera que la manifestación de la carne, que era una manifestación de la carne, está reflejada en el mundo espiritual por la misma manifestación del espíritu inmundo, en este caso de la fornicación, que también nos enseña la palabra que cuando tú estás en fornicación, el enemigo bloquea tu mente, bloquea tu entendimiento, haciendo fortalezas para que no pueda traspasar la luz del evangelio. El enemigo nos muestra la palabra que está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, nos muestra en su capítulo 5, primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, nos muestra el Señor que en el versículo 23, que primera carta a los Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se guarden irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos muestra el apóstol Pablo a los Tesalonicenses? Que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, y el espíritu, alma y cuerpo es una sola persona, y él pide que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos darnos cuenta que cuando el profeta Oseas nos dice en el Oseas 5:4 que leímos, que no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, revelándonos el apóstol Pablo a los Tesalonicenses que estamos compuestos por un espíritu, un alma y un cuerpo. Nos podemos dar cuenta que quien está en medio del ser es el alma. Es ahí donde se aloja el espíritu inmundo, es ahí donde vive el espíritu inmundo, es ahí donde trabaja el espíritu inmundo, es ahí donde entonces bloquea el espíritu inmundo de tal manera que impide que el conocimiento llegue a tu mente, que el conocimiento se refleje en ti, porque dice la palabra que no piensan en convertirse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová.
el espíritu inmundo se mete de tal manera en el interior, en el alma, de tal manera que bloquea toda actividad de fe, toda actividad de creer en el Señor. Pues dice que la palabra que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no pueda resplandecerles la luz del Evangelio. Hoy el Señor nos quiere mostrar, hermanos, que las obras manifiestas de la carne tienen un respaldo en el mundo espiritual y que para reprender esa inmundicia, para echar fuera esos espíritus inmundos, debemos llamarles por la misma manifestación de la obra de la carne que estamos viendo. En este caso estamos viendo el espíritu de fornicación que está llevando al pueblo a errar, porque el pueblo no puede dejar de fornicar, porque dejaron a su Dios. Eso nos muestra cómo este espíritu inmundo trabaja, cegando el entendimiento y separándolos del amor de Cristo a todo aquel que practica esta obra de la carne y que está respaldada en el mundo espiritual por un espíritu inmundo llamado fornicación. Así que hoy debemos aprender a que en el nombre poderoso de Jesucristo debemos reprender los espíritus inmundos conforme a la manifestación de la carne. Veamos también en el libro de los Números, en su capítulo 5, libro de los Números, en su capítulo 5, también quiere mostrarnos, hermanos, cómo el Señor nos revela que las manifestaciones de la carne tienen representativo en el mundo espiritual. Libro de los Números, en su capítulo 5, nos habla también de un espíritu llamado de celos. Números en su capítulo 5, en su versículo 4, nos habla, que dice: y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Dice el libro de Números en su capítulo 5, versículo 14, perdón. Si viniere sobre el hombre el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, nos habla de las leyes de los celos que el Señor había ordenado en el tiempo de Moisés. Pero lo que hoy tratamos de demostrar, hermanos, la manifestación de la carne, ya que leímos en Gálatas 5:19, en el versículo 20, que hay una manifestación de la carne llamado celos. Ahora el libro de los Números, en su capítulo 5, versículo 14, nos muestra que también es conocido como espíritu de celos. Lo que estamos tratando de explicar, hermanos, que en el mundo espiritual estas manifestaciones son las que provocan a que la carne se haga manifiesta, a que cada uno que en este caso tiene celos de su mujer, en la mente, en su corazón empiece a producir ese deseo de tener celos al grado de llevar a veces hasta la muerte al cónyuge. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que desea llevarlo a esa necesidad, pues él se alimenta de que cada vez usted tenga más celos, él se alimenta de esas obras manifiestas de la carne, que ahora podemos darnos cuenta que en el mundo espiritual tienen representativo. Dice la palabra en Números 5, en su versículo 30, que estamos leyendo. Bendito es el Señor. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El Señor quiere mostrarnos el día de hoy, hermanos, que hay un espíritu llamado de celos, y lo acabamos de leer en Gálatas 5, 19, 20, que hay una manifestación de la carne llamada celos. Lo que hemos tratado de decir, lo que estamos tratando de explicar, hermanos,
que en el mundo carnal hay una manifestación de la carne, pero que en el mundo espiritual está siendo representativo de esa manifestación de la carne, y que debemos llamarle por su nombre, por la manifestación que está haciendo. Por eso el Señor nos refería en la historia inicial, que cuando ese espíritu mudo y sordo se manifestó, entonces el Señor le llamó como se manifestó. El espíritu mudo y sordo ordenó: yo te mando, sal fuera del muchacho. E inmediatamente dice la palabra que salió. ¿Cómo hemos nosotros de echar fuera los espíritus inmundos? Pues ha llegado la noche y ahora han de traernos quizá al lugar de reunión. Hemos de ser llamados quizá a la necesidad donde se encuentre, de que hay necesidad de echar fuera los demonios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conforme a la manifestación de la carne, lo llamaremos como espíritu inmundo. Y con la manifestación de la carne, conforme a lo que nosotros estamos viendo, lo reprenderemos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque aprendimos en San Mateo 8 que con la palabra se echan fuera los demonios. Bendito es el Señor. Vamos al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, en su capítulo 13, bendito es el Señor. Libro de Zacarías, vamos al libro de Zacarías, en su capítulo 13, bendito es el Señor. Ya que hoy el Señor nos está enseñando, hermanos, a que nosotros debemos aprender que las manifiestas obras de la carne tienen representativo en el mundo espiritual y que se deben llamar por la misma manifestación que estamos viendo. Y debemos llamarles como espíritus inmundos, porque tienen su representativo en el mundo espiritual. Zacarías en su capítulo 13, veamos en su versículo 2 lo que nos enseña el Señor. Y en aquel día, dice Jehová, Dios de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré recortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Espíritu de inmundicia? Sí, hermanos. Una obra manifiesta de la carne que acabamos de leer en el libro de Gálatas, en su capítulo 5, en su versículo 19, fue la manifestación de la carne, sí, pero que también nos reflejó que esa manifestación de la carne también estaba llamada como inmundicia. Gálatas 5:19 nos está hablando de inmundicia. Dice la palabra del Señor, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, que ya vimos que hay un espíritu inmundo, inmundicia y lascivia. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que la inmundicia también es un espíritu inmundo. Pero Gálatas 5:19 nos dice que es una obra manifiesta de la carne. Lo que hoy tratamos de llevar al entendimiento, hermanos, que el enemigo se aloja en el alma, pues ya que Primera Tesalonicenses 5:23 nos mostró que el enemigo se aloja en medio de ellos para que no pueda resplandecer la luz, para que no pueda resplandecer el entendimiento, para que se aparten del conocimiento de Dios. ¿Cómo comprobar la existencia de los espíritus inmundos sobre cada obra de la carne? Porque toda obra de la carne está ligada a un espíritu inmundo. Así entonces nos muestra la palabra con hechos, hermanos, que las obras de la carne tienen representativo espiritual. Oseas nos habló del espíritu de fornicación, Números nos habló del espíritu de celos, y ahora el libro de Zacarías, en su capítulo 13, versículo 2, nos dice que el Señor quitará de este mundo al espíritu de inmundicia. El espíritu de inmundicia que está relacionado con lo que ahora podemos ver muy claramente, que el Señor dijo que su venida estaría cerca cuando las cosas estuvieran como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Este espíritu de inmundicia es el que se mueve ahora para que la gente
tenga deseo de cambiarse de sexo, tenga deseo de cambiarse de costumbre, tenga deseo de torcer su vida, tu vida normal. Las obras de la carne están en el alma, hermanos. La palabra del Señor nos quiere mostrar que hay poder en el nombre de Jesús, pero que nosotros debemos aprender a reprender esas obras de la carne. Miren lo que dice el libro a los Colosenses en su capítulo 2. Libro de los Colosenses en su capítulo 2, en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que Cristo tiene poder. Así que el Señor nos ha conferido ese poder, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es el momento en que nosotros, hermanos, debemos creer que en el nombre de Jesús hay poder y que el Señor nos ha dado potestad para echar fuera a los demonios y debemos llamarles por su nombre. Así que entonces, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, cuando vea una manifestación de la carne, llámele al espíritu inmundo por esa manifestación y el Señor le ha de dar la autoridad para que usted le eche fuera de su vida o de la vida del cristiano. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de hoy y te rogamos en el nombre de Jesucristo que sigas abriendo nuestro entendimiento y nos des más fe, nos des más de ti, Señor, más de la autoridad que has conferido, más de la llenura de tu Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que te manifiestas en nosotros. Sabiendo que eres bueno y lo haces, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.